¿Alguna vez te has detenido a reflexionar por qué ciertos hogares parecen estar inmersos en un ciclo interminable de dificultades, como si una fuerza invisible alterara la armonía de quienes habitan en ellos? Tal vez has conocido casas donde los conflictos son constantes, las enfermedades persisten y la prosperidad parece una meta inalcanzable. Aunque muchos atribuyen esto al azar o a simples circunstancias de la vida, la Biblia nos revela que hay elementos visibles que pueden impactar el ambiente espiritual de un hogar. Uno de esos factores, que a menudo pasa desapercibido, es el color. En Proverbios 3 y 33 encontramos una advertencia clara: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Este pasaje no solo se refiere a las acciones de quienes residen en un lugar, sino también a los elementos que los rodean. Lo que observamos, lo que elegimos para adornar nuestros espacios y hasta los colores con los que pintamos las paredes pueden llevar una carga simbólica capaz de influir en nuestra vida espiritual. A lo largo de las Escrituras, Dios ha utilizado elementos visuales para transmitir mensajes trascendentales. Los colores, lejos de ser simples decoraciones, poseen un significado profundo que puede marcar la diferencia entre un hogar protegido y uno expuesto a influencias negativas. Cuando Dios dio instrucciones para la construcción del tabernáculo, estableció normas precisas sobre los colores que debían emplearse en las cortinas, en las vestiduras sacerdotales y en los utensilios sagrados. En Éxodo 26, 31 se nos dice: harás también un velo de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, será hecho con obra primorosa, con querubines de obra de arte. Cada color tenía un simbolismo específico, reflejando la santidad y la presencia de Dios. Por otro lado, la Biblia también nos previene sobre elementos visuales que pueden atraer desgracias y maldiciones. En Deuteronomio 7 y 26 se nos ordena: no metas cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia no solo se refiere a objetos o imágenes idolátricas, sino también a elementos que cargan un significado espiritual contrario a la voluntad de Dios. Es aquí donde los colores cobran un papel relevante. En diversas culturas paganas que rodeaban al pueblo de Israel, ciertos colores eran empleados en rituales oscuros, invocaciones demoníacas y prácticas esotéricas. Cuando estos tonos predominaban en un espacio, se asociaban con la presencia de fuerzas ajenas a la paz que Dios desea para sus hijos. Pensemos, por ejemplo, en la historia del rey Acab y la reina Jezabel. Jezabel no solo promovió la adoración a Baal en Israel, sino que también introdujo costumbres espiritualmente corruptas que afectaron a toda la nación. Según los relatos históricos, Jezabel decoró sus palacios y templos con elementos visualmente imponentes, utilizando colores vibrantes que representaban dominio, manipulación y poder. Su reinado estuvo marcado por el caos, la violencia y la tragedia, y esto no fue una mera coincidencia. El entorno que ella creó estaba diseñado para exaltar fuerzas opuestas a Dios, lo que terminó llevando a Israel a la ruina espiritual. Pero, ¿cómo se relaciona esto con los colores que eliges para pintar tu casa? Es esencial comprender que los colores no solo generan un impacto visual, sino que también pueden alterar el ambiente emocional y espiritual de un lugar. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios de orden y propósito, y que cada detalle tiene una razón de ser. Cuando ciertos colores, que históricamente han sido empleados en prácticas espirituales negativas, se trasladan a nuestros hogares, pueden abrir puertas a influencias que traen discordia, enfermedad y aflicción. Uno de los colores que más controversia ha generado en diversas interpretaciones bíblicas es el rojo intenso. Este tono suele asociarse con la violencia, el derramamiento de sangre y el espíritu de rebelión. En Isaías 1 y 18, Dios declara: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí, el rojo carmesí representa la mancha del pecado, algo que solo puede ser transformado por el poder divino. Aunque este color también simboliza el sacrificio de Cristo, cuando predomina en exceso en un espacio, especialmente en el hogar, puede transmitir una atmósfera de agitación y conflicto. No es casualidad que en muchos relatos bíblicos el rojo esté vinculado con la ira y la destrucción. Otro color que ha sido relacionado con influencias negativas es el negro absoluto, que en la Biblia representa oscuridad, luto y desesperanza.
En Lamentaciones 5 y 10 se describe el sufrimiento del pueblo de Israel diciendo, nuestra piel se ha ennegrecido. Cuando el negro predomina en un hogar, puede generar un ambiente opresivo y sofocante, donde la paz parece ausente. Aunque puede ser un color elegante y sofisticado en ciertos detalles decorativos, su uso excesivo en grandes superficies dentro de la casa puede contribuir a un entorno emocionalmente pesado y espiritualmente perturbador. Pero más allá del rojo o del negro, hay combinaciones de colores que, si se emplean en exceso o en contextos inadecuados, pueden atraer energías que no provienen de la bendición divina. El púrpura oscuro, por ejemplo, que en tiempos bíblicos representaba realeza y poder, también fue adoptado por culturas paganas para simbolizar el misticismo y la manipulación espiritual. En Apocalipsis 17:4 se describe a la gran ramera vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, un símbolo claro de la corrupción y la falsa autoridad. Cuando estos colores dominan un espacio, pueden alterar la atmósfera del hogar, generando inquietud, ansiedad e incluso conflictos familiares sin una explicación lógica aparente. Por ello, la Biblia enfatiza la importancia de cuidar no solo nuestras acciones, sino también lo que permitimos que nos rodee. Dios desea que nuestros hogares sean lugares de paz, amor y comunión con Él. En 2 Crónicas 7:15-16, el Señor promete, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Esta promesa nos muestra que cuando consagramos nuestro hogar a Dios y cuidamos cada aspecto de su ambiente, estamos invitando su presencia a habitar en él. Si alguna vez has sentido que tu casa se ha convertido en un espacio de tensión constante, donde los problemas económicos se multiplican, las discusiones son frecuentes y la enfermedad parece no ceder, es momento de analizar qué elementos visuales podrían estar contribuyendo a esa atmósfera. Tal vez el color de las paredes, los muebles o los adornos estén abriendo una puerta espiritual que necesita ser cerrada. Pero la buena noticia es que Dios siempre nos ofrece una solución. En Santiago 4:7 se nos dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esto significa que cuando tomamos decisiones conscientes para alinear nuestro hogar con los principios divinos, ejercemos autoridad espiritual para expulsar cualquier influencia que haya estado operando en secreto. El color de tu casa no es un detalle sin importancia. Cada elección que hacemos en nuestro entorno tiene el potencial de invitar la paz de Dios o de permitir que fuerzas espirituales negativas alteren nuestra vida cotidiana. Si deseas que tu hogar sea un refugio de amor, esperanza y bendición, comienza por examinar qué colores predominan en tu espacio y qué mensaje espiritual podrían estar transmitiendo. Dios quiere que vivas en armonía, y cada decisión que tomes en tu hogar puede ser un paso más hacia esa promesa cumplida. Los símbolos que representaban la idolatría atraían una profunda oscuridad espiritual, causando que la presencia divina se apartara de aquel lugar. Este principio no es exclusivo de tiempos antiguos, sino que sigue teniendo un impacto en nuestro entorno cotidiano. El hogar, como el espacio donde transcurre nuestra vida familiar, debería ser un sitio dedicado a Dios. Sin embargo, cuando se introducen elementos relacionados con prácticas espiritualmente peligrosas, ya sea en forma de imágenes, objetos o incluso ciertos colores, se abre una puerta para que esas influencias negativas se establezcan y perjudiquen la armonía espiritual del lugar. En el mundo antiguo, algunos colores eran empleados de manera predominante en ceremonias paganas y rituales idolátricos, adquiriendo connotaciones que aún resuenan en la actualidad. El color púrpura, por ejemplo, que en tiempos bíblicos simbolizaba la realeza y la autoridad divina, fue adoptado por culturas paganas como emblema de poder místico y manipulación espiritual. En Apocalipsis 17:4, se describe a una gran figura que encarna la corrupción espiritual, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Esta representación no solo pone de manifiesto la naturaleza pecaminosa de este personaje, sino que también ilustra cómo el adversario se apropia de elementos originalmente sagrados para tergiversarlos y convertirlos en símbolos de rebelión y engaño. Los babilonios, por ejemplo, utilizaban el púrpura en sus templos y lugares de culto a deidades falsas. En Babilonia,
Este color estaba vinculado a la manipulación espiritual y al empleo de la magia para someter a las personas a influencias malignas. No es casualidad que en el libro de Daniel se mencione que el rey Belsasar, durante el banquete en el que profanó los utensilios del templo de Dios, vistiera ropajes púrpuras, Daniel 5 y 29. Esto no solo reflejaba su autoridad terrenal, sino que también era una muestra de su arrogancia espiritual y de la corrupción que dominaba su corazón. De manera similar, el color escarlata fue empleado por numerosas culturas antiguas para simbolizar el sacrificio humano, la violencia y el derramamiento de sangre en contextos espirituales desviados. En el Imperio Romano, por ejemplo, este tono era utilizado en rituales paganos en los que se invocaban fuerzas ocultas mediante prácticas que estaban completamente alejadas de la voluntad de Dios. En Apocalipsis 6, 4, se menciona a un jinete sobre un caballo rojo intenso, al que se le otorgó el poder de arrebatar la paz de la tierra y provocar que los hombres se mataran entre sí. Esta imagen revela que el rojo, en ciertos contextos, está asociado con la violencia, el conflicto y la destrucción espiritual. Además del púrpura y el escarlata, el color amarillo intenso también fue utilizado en prácticas idolátricas, especialmente en cultos al sol y a deidades de la fertilidad. Jeremías 44, 17 menciona cómo el pueblo de Israel, en su rebeldía, ofrecía incienso y tributos a la Reina del Cielo, una figura vinculada a la adoración pagana. Este culto se realizaba con vestimentas y ornamentos dorados y amarillos, colores que representaban la exaltación del poder humano por encima de la soberanía de Dios. El problema no radica en los colores en sí mismos, sino en la carga espiritual que adquirieron al ser utilizados para exaltar prácticas que desafiaban la autoridad divina. Cuando ciertos tonos dominan el ambiente del hogar, pueden alterar la atmósfera espiritual del lugar. La palabra de Dios nos advierte que no podemos servir a dos señores ni mezclar su luz con influencias que inviten a la oscuridad. En 2 Corintios 6 y 14 se nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta advertencia no se limita solo a nuestras relaciones personales, sino que se extiende también al entorno que permitimos en nuestra casa, ya que éste puede influir en nuestra paz espiritual. Cuando colores asociados con rituales y prácticas idolátricas predominan en el hogar, pueden generar una atmósfera que propicie la ansiedad, la discordia y el desánimo. No significa que pintar una pared de púrpura, rojo o amarillo intenso sea automáticamente dañino, pero el uso excesivo y predominante de estos tonos puede afectar la armonía espiritual que Dios desea para sus hijos. En contraste, la Biblia nos muestra que Dios estableció un diseño para que nuestro entorno refleje pureza, paz y equilibrio. En el tabernáculo, además del púrpura y el carmesí, se utilizó el azul para representar el cielo, la gloria de Dios y la conexión con lo divino. En Números 15, 38-39, Dios ordenó a los israelitas que llevaran un cordón azul en los flecos de sus vestiduras, para que al verlo recordaran todos los mandamientos del Señor y los obedecieran. Esto nos enseña que los colores que elegimos para rodearnos pueden servir como recordatorios constantes de la presencia y dirección de Dios en nuestras vidas. Otro color significativo en la Escritura es el blanco, que simboliza la pureza y la santidad. Apocalipsis 19, 8 describe cómo a la Iglesia se le concede vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, lo cual representa las acciones justas de los santos. Este pasaje nos muestra que el color blanco no es solo visualmente armonioso, sino que también comunica un mensaje espiritual profundo sobre la necesidad de vivir con integridad, justicia y consagración. Así como Dios diseñó colores específicos para reflejar su gloria, el enemigo ha distorsionado esos mismos elementos para confundir y someter espiritualmente a quienes, sin darse cuenta, introducen en sus hogares símbolos que pueden abrir puertas a la confusión, la discordia y la opresión. La elección de los colores predominantes en el hogar no es un simple detalle decorativo, sino una decisión que puede marcar la diferencia entre un espacio lleno de la paz de Dios o un ambiente vulnerable a influencias espirituales negativas. Por ello, es fundamental examinar con discernimiento qué elementos dominan nuestro entorno. Dios desea que nuestro hogar sea un refugio de descanso, amor y comunión con Él. En Isaías 32, 18, se nos promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo.
Esta es la herencia que Dios tiene para aquellos que buscan su presencia y que eligen vivir conforme a su voluntad, incluso en los aspectos más cotidianos de su vida. Las Escrituras nos enseñan que el entorno tiene un impacto real en la vida espiritual de las personas, aunque muchos pasen por alto esta verdad. Ciertos elementos, incluidos los colores que predominan en un hogar, pueden influir en la atmósfera del lugar. La palabra de Dios nos advierte que el enemigo utiliza elementos visibles para introducir confusión, discordia y desesperanza, y que sin darnos cuenta podemos estar permitiendo que nuestro hogar se convierta en un espacio vulnerable a estas influencias. El profeta Ezequiel tuvo una visión que ilustra esta realidad espiritual. En Ezequiel 8:3, relata cómo fue llevado en espíritu a la entrada del templo y contempló una imagen que provocaba celos en Dios. Este ídolo, colocado en un lugar sagrado, no solo representaba idolatría, sino que también alteraba la atmósfera espiritual del templo, causando que la presencia divina se apartara. Así como el templo fue afectado por una imagen que contaminó su ambiente, el hogar también puede experimentar cambios en su atmósfera cuando se introducen elementos con connotaciones espirituales negativas. Cada decisión que tomamos en la manera en que organizamos y decoramos nuestro entorno puede influir en nuestra vida espiritual. Dios nos llama a consagrar todo lo que nos rodea para que nuestro hogar sea un lugar de paz, armonía y presencia divina. El pueblo de Jerusalén, en medio del juicio de Dios, es descrito con una imagen de profunda oscuridad, una sombra que los envuelve hasta el punto de volverlos irreconocibles en las calles. Este detalle simbólico refleja el estado de decadencia espiritual en el que se encontraban, donde la penumbra exterior no era más que un reflejo de su condición interna. De manera similar, cuando el color gris predomina excesivamente en un hogar, puede generar en sus habitantes una sensación de desaliento, confusión y desestabilidad emocional. A lo largo de la historia bíblica, el color marrón oscuro también ha sido usado como un emblema de deterioro espiritual y decadencia. En el libro de Isaías 12 y 11 se nos presenta una escena desoladora que transmite el impacto de esta ausencia de luz. Hay clamor por el vino en las calles, toda alegría se ha oscurecido, el gozo ha sido arrancado de la tierra. Aquí se observa cómo los tonos sombríos están ligados a la tristeza, el vacío y la pérdida de la conexión con Dios. La oscuridad, en términos espirituales, suele representar la ausencia de la presencia divina, dejando un espacio abierto para la desesperanza y la división. El enemigo se vale de estos elementos para transformar sutilmente el ambiente de un hogar, afectando la tranquilidad y el bienestar emocional de quienes lo habitan. No se trata de afirmar que cada pared oscura es dañina por sí misma, pero cuando estos tonos dominan sin equilibrio ni propósito, pueden contribuir a crear un ambiente opresivo. La Biblia nos advierte sobre el impacto de lo que nos rodea en nuestra vida espiritual. En 2 Corintios 4:4 se nos dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esta ceguera espiritual puede reflejarse en la manera en que percibimos nuestro entorno, permitiendo que elementos que interfieren con la presencia de Dios pasen desapercibidos en nuestro hogar. Así, lo que debería ser un refugio de paz y armonía puede convertirse en un lugar de constante conflicto, ansiedad y desesperanza. El Salmo 91 nos habla de la protección divina que Dios otorga a aquellos que se refugian en Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo nos revela que cuando un hogar es consagrado a Dios, se convierte en un refugio seguro, un espacio de paz y seguridad. Sin embargo, cuando elementos relacionados con la oscuridad y el desaliento predominan en el ambiente, esta cobertura se debilita, permitiendo que el miedo y la angustia ganen terreno en la vida de sus habitantes. Un claro ejemplo de cómo ciertos objetos pueden afectar el destino de una familia o una comunidad se encuentra en el libro de Josué, capítulo 7. En este relato, Acán escondió en su tienda objetos que Dios había prohibido, lo que provocó la derrota del pueblo de Israel en la batalla. A pesar de que estos elementos estaban ocultos, su simple presencia trajo maldición y pérdida. Esto demuestra que lo que permitimos en nuestro entorno, incluso sin ser plenamente conscientes de su influencia, puede impactar negativamente nuestra vida espiritual y las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestro hogar. Así como Acán introdujo objetos prohibidos que representaban desobediencia y rebeldía, el enemigo sigue utilizando elementos visuales que, sin que lo notemos,
afectan la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Los colores asociados a la oscuridad, la idolatría y prácticas alejadas de Dios pueden alterar la atmósfera espiritual de un espacio, favoreciendo sentimientos de confusión, tristeza y desesperanza. En Levítico 26:6, Dios hace una promesa a su pueblo: daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Esta bendición no solo se refiere a seguridad física, sino también a un estado de paz y restauración en el hogar. Para que esta promesa se cumpla, es necesario que cada aspecto de nuestro entorno esté alineado con la presencia de Dios. El Señor desea que cada hogar sea un lugar de descanso y armonía donde su paz y amor sean palpables. En Isaías 32:18 se declara: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esta promesa se vuelve realidad cuando las personas eligen consagrar su hogar a Dios, permitiendo que su luz ilumine cada rincón y eliminando cualquier elemento que pueda romper esa armonía. Somos llamados a ser guardianes del ambiente espiritual en el que vivimos, examinando con atención qué permitimos en nuestros espacios y asegurándonos de que todo refleje la paz y la presencia divina. Al hacerlo, abrimos la puerta para que la bendición de Dios repose sobre nuestra casa, nuestra familia y nuestra vida espiritual. La relación entre los colores que predominan en un hogar y el estado emocional de sus habitantes es un fenómeno que, aunque muchos ignoran, está profundamente conectado con principios espirituales revelados en la palabra de Dios. Las Escrituras no solo nos advierten sobre las influencias espirituales que pueden rodearnos, sino que también nos enseñan cómo ciertos elementos pueden afectar directamente nuestra mente, nuestras emociones y nuestro bienestar general. Lo que vemos a diario influye en lo que sentimos, en lo que pensamos y en la manera en que enfrentamos las circunstancias de la vida. Dios diseñó al ser humano para vivir en armonía con su entorno. En el libro de Génesis, cuando el Señor creó el jardín del Edén, no solo estableció un espacio de belleza, sino también un ambiente equilibrado que promovía la paz, la estabilidad y el bienestar. Génesis 2:9 describe que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, destacando que el entorno no solo debía ser funcional, sino también agradable para los sentidos. Esta armonía perfecta se rompió cuando el pecado entró en el mundo, y desde entonces, el enemigo ha intentado distorsionar todo lo que Dios diseñó para nuestro bienestar, incluyendo los elementos visuales que nos rodean. El impacto que los colores tienen en las emociones y el estado espiritual se evidencia a lo largo de la Biblia. En Éxodo 28:33-34, Dios ordenó que las vestiduras del sumo sacerdote fueran decoradas con granadas de color azul, púrpura y escarlata, intercaladas con campanillas de oro. Cada uno de estos colores tenía un propósito específico y transmitía reverencia, santidad y paz. El azul, en particular, simbolizaba el cielo y la comunión con Dios, evocando calma y serenidad. Este principio nos muestra que los colores no solo tienen un efecto visual, sino que también influyen en las emociones y en la conducta de quienes habitan un espacio. La ciencia moderna ha confirmado que los colores pueden provocar reacciones emocionales específicas, lo que refuerza la sabiduría bíblica sobre su influencia. El enemigo, consciente de esta realidad, manipula el uso de los colores para sembrar discordia, ansiedad y desesperanza en los hogares. Los tonos excesivamente fríos, como el azul oscuro y el gris profundo, pueden generar una sensación de aislamiento y tristeza, mientras que los colores demasiado intensos, como el rojo vibrante, pueden fomentar sentimientos de ira y agresión. Isaías 63:2-3 describe la ira de Dios con imágenes que evocan el color rojo. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Yo solo he pisado en lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Este pasaje nos recuerda que el rojo intenso puede estar asociado con la violencia y la agitación, una realidad que se refleja en cómo este color puede afectar el estado emocional de quienes lo rodean. Dios nos llama a ser conscientes del impacto que nuestro entorno tiene sobre nuestra vida espiritual. Al elegir crear un hogar alineado con su presencia, permitimos que su paz y su bendición llenen cada espacio, transformándolo en un refugio de amor, seguridad y restauración. El profeta describe una visión en la que contempló una imagen de celos, una representación idolátrica que provocaba que la gloria de Dios se apartara del templo. Aunque el relato no detalla el color exacto de aquella figura,
Es sabido que en las civilizaciones paganas del antiguo Oriente Próximo se empleaban tonalidades doradas y amarillas resplandecientes para simbolizar poder, dominio y manipulación espiritual. El adversario utiliza estos colores como herramientas para alterar el equilibrio emocional en los hogares, transformando lo que debería ser un espacio de paz y descanso en un ambiente saturado de tensión, ansiedad y discordia. Un hogar donde predominan tonalidades que perturban la calma puede fomentar desacuerdos constantes, discusiones recurrentes y una atmósfera de incomodidad que impide experimentar la serenidad que Dios anhela para sus hijos. El diseño original de Dios para el entorno del ser humano se fundamenta en la armonía y el equilibrio. En Isaías 26:3 se proclama: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz, que solo proviene del Altísimo, se fortalece cuando el entorno que nos rodea está alineado con principios de orden, serenidad y estabilidad. No obstante, el enemigo busca distorsionar esta paz mediante la alteración del ambiente, utilizando colores que, en lugar de transmitir tranquilidad, generan inquietud y ansiedad. Cuando un hogar está saturado de tonos que alteran el estado emocional, se crean condiciones propicias para el surgimiento de conflictos, malentendidos y distanciamientos, dando lugar a un entorno que, en vez de reflejar la presencia de Dios, se convierte en un terreno fértil para el desánimo y la carga espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, nos llama a construir hogares que reflejen su presencia, no solo a través de nuestras acciones, sino también mediante decisiones conscientes sobre los elementos que componen nuestro entorno. En Proverbios 24:3-4 se nos enseña: «Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable». Este pasaje nos revela que cada elección que hacemos en nuestro hogar, incluso en aspectos visuales como los colores que seleccionamos, influye en la atmósfera espiritual que predomina en el lugar. Los colores que fomentan la paz, el descanso y la estabilidad emocional son aquellos que reflejan pureza, calma y el orden divino que Dios desea para sus hijos. El blanco, símbolo de limpieza y renovación, es un color que invita a la reflexión, la tranquilidad y el renuevo espiritual. En Apocalipsis 7:14 se describe a los redimidos vestidos con ropas blancas, lavadas en la sangre del Cordero, como señal de pureza y victoria espiritual. Cuando este tono predomina en un entorno, contribuye a generar una atmósfera de claridad, sosiego y bienestar. De igual manera, el azul en tonalidad suave, vinculado en las Escrituras con el cielo y la fidelidad de Dios, es otro color que favorece la paz interior y el equilibrio emocional. En Éxodo 12:10 se relata que bajo los pies de Dios había un pavimento de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mostrando que el azul claro es un reflejo de la presencia divina que inspira calma y seguridad. El verde en sus tonos suaves, evocador de la vida, el crecimiento y la restauración, es otro color que refuerza la armonía emocional en el hogar. En el Salmo 23:2 se nos dice: «En lugares de delicados pastos me hará descansar», manifestando que los tonos verdes están asociados con el descanso y la renovación espiritual que solo Dios puede proporcionar. Cuando el hogar se convierte en un espacio donde los colores reflejan paz, serenidad y la presencia divina, sus habitantes experimentan un mayor equilibrio emocional, relaciones más saludables y un ambiente propicio para el desarrollo espiritual. Dios desea que cada hogar sea un refugio de amor, tranquilidad y bienestar. Tomar decisiones conscientes sobre los elementos visuales que predominan en nuestro entorno es una forma de colaborar con su propósito, estableciendo su paz en nuestro hogar. La palabra de Dios revela que el hogar está destinado a ser un lugar de bendición, protección y descanso. Desde el principio, el Creador manifestó su deseo de que las familias vivieran en un entorno donde su presencia fuera evidente, un espacio donde cada elemento reflejara la armonía y el orden que Él estableció. Sin embargo, así como Dios diseñó principios para que el hogar esté lleno de su paz, también advirtió sobre prácticas que pueden quebrantar esa armonía, alejando su presencia y atrayendo influencias espirituales perjudiciales. La Biblia enseña que ciertos elementos pueden generar un ambiente que obstaculice el fluir de la paz de Dios. En Proverbios 3:33 se nos advierte: «La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos».
Este versículo revela que la protección y la bendición de Dios no dependen únicamente de la conducta de quienes habitan en el hogar, sino también del ambiente espiritual que se establece en ese lugar. Cuando se introducen elementos que simbolizan rebelión, idolatría o impureza, el entorno comienza a deteriorarse, lo que se traduce en conflictos, intranquilidad y desequilibrio emocional. Dios, en su sabiduría, ha revelado principios claros para que cada aspecto del hogar esté alineado con su voluntad, incluyendo aquellos elementos que impactan directamente en la atmósfera espiritual del lugar. Entre estos elementos, los colores tienen una influencia más significativa de lo que muchos podrían imaginar. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios utiliza el color para transmitir mensajes sobre pureza, santidad y bendición. En Éxodo 26:1 se detalla que el tabernáculo debía ser construido con cortinas de lino fino, teñidas de azul, púrpura y carmesí, no solo para embellecer el lugar, sino porque representaban la presencia y autoridad divina. Cada uno de estos colores tenía un significado espiritual profundo que influía en la atmósfera del tabernáculo, un espacio sagrado destinado a la adoración y comunión con Dios. Así como ciertos colores fueron empleados para atraer la presencia divina, la Biblia también revela principios espirituales que nos orientan sobre qué elementos pueden fomentar un entorno bendecido en el hogar. En Isaías 32:18 el Señor declara: «Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo». Este pasaje describe el tipo de atmósfera que Dios desea para cada hogar, un espacio seguro donde la paz no solo se experimente momentáneamente, sino que se establezca de manera permanente. A través de elecciones sabias, podemos contribuir a que nuestro hogar sea un refugio de paz, amor y estabilidad, reflejando así la voluntad de Dios en nuestras vidas.